Shalom, hermanos. Les pido que me acompañen en una oración para dedicar y encomendar este momento de meditación a nuestro Dios. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, Padre, que nos has dado luz y esperanza de salvación, Señor, y reposo en Yeshua, nuestro Mesías. Gracias, Padre, porque por tus misericordias, Señor, que se renuevan cada mañana, no hemos sido consumidos. Más que todo eso, Señor, pusiste a tu Hijo amado a fin de que nos arrepintiéramos, para que fuésemos a tu luz, Señor, que eres tú mismo, Padre, a fin de que sean nuestros pecados perdonados, Señor, y hallásemos una nueva vida en ti, Padre, una vida santa, Señor, te agrado hacia ti, sabiendo que el gozo, Señor, y la alegría están contigo. Ahora te pedimos, Padre, en este espacio de Shabbat, de descanso, que seas tú ministrando a través de tu Santo Espíritu y que seas tú, Señor, edificándonos a través de tu palabra, que nos abra, que nos da, Señor, las maravillas de tu ley y el gran amor que nos has tenido en Cristo Jesús, Señor, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre, porque ciertamente esto es don tuyo. Te pedimos que nos bendigas y nos guíes, Señor, como el buen pastor guía a sus ovejas. En el nombre de tu Hijo amado te pedimos estas cosas, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Shalom, hermanos. Este día de Shabbat nos corresponde la parashá o porción de Kedoshim, palabra hebrea que significa santo. Solo para recordar, esta palabra de Kedoshim o Kadosh o santo, lo que traduce es básicamente apartado para Dios o separado para Dios. ¿Ya? Y la porción comienza en el libro de Vayikra o Levítico, en el capítulo 19. Del 19 al 20 comprende toda esta porción. Vamos a leer gran parte de la parashá, no toda totalmente, pero sí vamos a hacer unos pequeños hincapié, porque habla muy bonito Dios al momento de tratar a su pueblo mediante esta parashá. Entonces, en el libro de Vayikra o Levítico, capítulo 19, leo para ustedes desde el versículo 1, dice: habló el Señor a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Bueno, y uno dirá, si no se lee lo demás, uno dirá, bueno, tenemos que ser santos porque Dios es santo. ¿Cómo se ve eso? ¿A qué quiere llegar Dios? O sea, somos separados para Él, pero ¿cómo ser? ¿Qué actitud tenemos que tener para ser separados para Él? Entonces, vamos a mirar que esta expresión no solo es mencionada aquí, sino a través de toda la Escritura, dando simplemente una evidencia que la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso le pido a alguien que si puede nos lea en voz alta Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 14. Sí. Como los hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Voy a seguir leyendo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, esta expresión que está usando el apóstol Pedro no es sino citando las mismas palabras del Señor: sed santos porque yo soy santo, conducidos en temor en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué?
porque ustedes han sido redimidos, o sea, ustedes fueron comprados. Redimir quiere decir comprar. Ustedes han sido rescatados, comprados, redimidos. ¿Para qué? No en virtud, no, o sea, ustedes no los compraron simplemente con oro, plata, dinero, burros, camellos. No, ustedes fueron comprados con la vida del Mesías, que no tenía ni contaminación ni mancha. ¿Por qué? Porque Él era sin pecado. No había nada que lo tachase. Y Él, en virtud de decir, bueno, para que ellos no mueran o no se condenen, yo los voy a salvar. Y si alguien va a tomar esa paga, voy a tomar yo. ¿Para qué? Para que todos ellos se vuelvan a Dios. Entonces, básicamente, y recordando estas festividades que tuvimos recientemente, ahora no estamos en nuestra vida pasada, ahora tenemos una vida nueva en Cristo, porque Dios nos ha llamado a ser su pueblo, a que seamos parte de su pueblo amado, el pueblo de Dios, en virtud de ese Cordero que quitaba los pecados del mundo, que era Yeshua. Así como en la fiesta de Pesaj, los israelitas no se les ejecutaba el juicio porque ellos habían sacrificado un corderito y habían puesto la sangre en los dinteles de las puertas, o sea, en los marcos de las puertas. Así como la plaga no iba a tocarlos a ellos, así a nosotros, a los que hemos creído en el Mesías, en Cristo, pues no nos va a tocar condenación, puesto que no queremos ser de este mundo, sino que queremos ser prácticamente de Dios. ¿Ya? Y bueno, y como somos llamados a ser hijos de Dios, de alguna manera, la palabra hijo, o sea, si uno es hijo de un padre, y en este caso nuestro padre es Dios. Y ciertamente, así como los hijos heredan características o rasgos físicos, nuestro Dios quiere que también heredemos esa actitud o esa manera de vivir. Ahí está el parentesco. Somos hijos de Dios, ¿por qué? Porque nos parecemos a Él. A eso se refiere el Señor. Ahora que son mis hijos y son mi pueblo, sed santos porque yo soy santo. ¿Ya? Y no solo un tiempo aquí en la iglesia o solo cuando me conviene, sino en toda vuestra manera de vivir. Recuerda el apóstol Pedro. Entonces, ¿cómo vamos a ser santos? ¿Qué hay que hacer entonces? Vamos a dar un pequeño repaso, por decirlo así, en lo que contiene la Escritura. Vámonos de nuevo al libro de Levítico 19, del versículo 3. Levítico 19, desde el versículo 3, y voy a leer para ustedes todo el resto del capítulo. Dice: cada uno temerá a su madre y a su padre. Mis días de Shabbat o de reposo guardaréis, yo el Señor vuestro Dios. No se volverán a los ídolos, ni harán para vosotros dioses de fundición, yo el Señor vuestro Dios. Y cuando ofreceréis sacrificio o ofrenda de paz al Señor, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreceréis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero será abominación, no será acepto, y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo del Señor, y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando ciegues la mies de tu tierra, o sea, cuando recojas los frutos, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo el Señor vuestro Dios. No hurtarán, ni engañarán, ni mentirán el uno al otro. Y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo el Señor. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor.
Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviere rescatada ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Y él traerá al Señor a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante del Señor por su pecado que cometió y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá, y el 4º año todo su fruto será consagrado en alabanzas al Señor. Mas el 5º año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto. Yo el Señor vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo el Señor. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de Shabbat guardarán y mis santuarios tendrán en reverencia. Yo el Señor. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándolos con ellos. Yo el Señor vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo el Señor. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis como a un natural de vosotros. Tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo el Señor vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y justas medidas tendréis. Yo el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, guardad pues todos mis estatutos, todas mis ordenanzas, y ponerlos por obra, yo el Señor. En el capítulo 20, no lo lean, pero voy a mencionar algunas cosas. La lista sigue. Y sabemos que en los otros libros que nos ha revelado Dios, siguen más y se ponen más específicos. En el capítulo 20 mencionan, no lo busquen, yo lo voy a leer para ustedes. Decía que no ofrecieran sus hijos a Moloc en sacrificio, porque el que lo hiciera, el Señor le iba a cortar entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si un hombre cometiere con adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que cometiera incesto también va a tomar su pena de muerte. Y nuevamente la lista sigue y sigue con algunos pecados de inmoralidad sexual en ese capítulo respectivamente y frente a la brujería. Ahora, si uno lee todo esto, uno dirá, bueno, y esto sirve para nosotros. Porque yo no veo aquí, nosotros no estamos con una figurita de Moloc o alguna cosa así. Bueno, yo no tengo fincas, yo no sé si voy a poder aplicar lo de los frutos. O sea, como yo no tengo ninguna esclava, entonces eso, o sea, ¿cómo aplica o qué? Entonces, lo importante es recordar que, o sea, la corta respuesta frente a todas esas cosas es la respuesta: ¿esto nos sirve? Sí. Incluso en los tiempos de la actualidad, sí. ¿Ya? Y esto no solamente para beneficio de nosotros, sino también para que le conozcamos a nuestro Dios, porque el Señor dice, no lo lean, pero no lo busquen, pero en Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, nuevamente, esta palabra, o la Torá, la ley, y todo lo que nos ha mandado a revelar el Señor, es para nosotros, para que le conozcamos, para que veamos cómo es Dios, qué significa, con todos esos mandamientos, andar en santidad, y sobre todo, para que lo pongamos en práctica, porque uno es beneficio para nosotros y otro, así agradamos a Dios, mas no significa que podamos justificarnos
delante de Él cumpliendo los mandamientos. Es decir, tú no defines o no está dentro de nosotros el poder seguir toda esta ley, puesto que nosotros o la carne está en enemistad a la ley de Dios. Pero si Dios ha puesto su Santo Espíritu dentro de nosotros, entonces nosotros nos disponemos para hacer eso. Y nuevamente todo eso en virtud, porque el Señor señala nuestro pecado y nos llama a arrepentimiento y dice, ven que esto que yo tengo es mucho mejor. Ahora, notemos cómo cierra esta porción de la parashá del Señor. En Levítico 20, desde el versículo 22, dice, Levítico 20, desde el versículo 22 dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, el Señor vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos, por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia, y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastre sobre la tierra, los cuales yo os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, esta serie de mandamientos que cierra con habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo y os he apartado de los pueblos. Es decir, el Señor nos ha redimido en Cristo para hacernos diferentes del mundo, de todas esas naciones que no escuchan palabra de Dios. Pero, ¿cómo es? Pero esto está como de pronto puede ser un poco anticuado, ahora tenemos una nueva personalidad, tenemos que abrir nuestra mente a las posibilidades. Y no, o sea, los problemas de antes y esos mandamientos de antes todavía siguen vigentes, sí, gracias hermano, siguen siendo vigentes y siguen siendo buenos. Y miren cómo las ideas de Dios se transfieren a través de esto, porque uno lee y haciendo un recuento, Dios tiene en cuenta en toda esa lista que estamos mencionando al pobre, que decía, de todos los frutos, de todo lo que recojas, no recojas todo, deja una parte, un pedazo, ¿para qué? Para el que es el pobre y al extranjero. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene, y el Señor dice que pues, no atentarás la vida de tu prójimo, es decir, en lo contrario puede decir, trata de preservarle la vida a quien puedas. Y en ese caso, un pobre que no tiene las facilidades, dale de comer, ya, cógelo. Ya. Ahora estamos hablando de tomar para subsistir, no tomar para aprovecharme. Son dos cosas diferentes. El Señor también tiene al que tiene en cuenta a una discapacidad, dice, hey, o sea, no vas a maldecir al sordo ni vas a poner tropiezo al ciego. ¿Qué quiere decir eso? Las personas que tienen una discapacidad o un estado de vulnerabilidad, tú tienes que tenerlos en cuenta, no puedes simplemente despreciarlos. ¿Ya? Quiere que nos apartemos de la idolatría, porque de alguna manera eso corrompe el corazón y a veces tiende a la gente de que hacer X o Y haciendo X o Y Z cosas frente a un muñequito, a un conjunto de alambre, a un conjunto de pitas o hacer algo, cree que tiene bendición y cree que de ahí vienen las buenas cosas. Y no, las buenas cosas todas provienen de Dios. También que tengamos en respeto la vida, y también nos muestra cómo debemos amar y honrar a nuestro Dios. Si bien algunos de estos mandamientos pueden ser extraños, ¿ya? Para dar unas pequeñas aclaraciones, el mandamiento de la barba que dice no dañarás la punta de la barba a algunas personas o grupos con ciertas creencias, exigen la existencia de la barba pues, frente al hombre, ¿no? Pues, no nos vamos a imaginar una mujer con barba. Y si analizamos bien el hebreo, dice, se traduciría mejor como no
harás maldad con tu barba. ¿Qué pasaba? En Egipto, que era de la nación donde había sacado el Señor a su pueblo, tenían las figuras autoritarias de ponerse una barba postiza para honrar al dios de Osiris. Entonces, Dios está diciendo, no hagan esas prácticas, ustedes ya son personas nuevas. Hay otras que de pronto para esa época no tenían sentido, pues, claro, no estaba la explicación, pero nuevamente, el hecho que los mandamientos no tengan ahí debajo la explicación, no significa que no la haya. Por ejemplo, ese que decía que no cruzarás los animales de distintas especies, es decir, no puedes poner a copular, qué sé yo, un perro con un gato. A manera de ejemplo, en algunos zoológicos cruzan el tigre con el león y nacen los ligres o los tigones. Creo que del burro y la yegua, creo que nace la mula. Nace la mula. Nace creo que la mula. También. Exacto. Todos esos animales que nacen de esos cruces raros. Entonces, todos generalmente terminan en animales que tienen una deformidad. Por ejemplo, los ligres, además de ser estériles, el ligre es como si fuera un león muy, muy grande, pero es tan pesado que no puede cazar. Entonces se muere. Si no puede cazar dentro del medio ambiente, se muere. Y para las otras cosas raras que terminan naciendo, terminan siendo generalmente animales que son estériles, no se pueden reproducir. Y por algo será. Ya. Exacto, lo de los hilos, que lo había explicado con el hermano Armando, de que la mezcla de esos dos hilos puede generar combustión. Entonces, de alguna manera, esa palabra del Señor, nuevamente, tiene todos sus motivos, pero no hay, como decirlo, tiempo para ponerse a explicar. Entonces el Señor nos demanda, hombre, crea y obedezca, que esto va a ser de bien para ustedes. Entonces, y bueno, todavía hay algunas cosas que siguen habiendo, o sea, siguen teniendo sentido ahora, y es, por ejemplo, todavía existe el robo, que está diciendo el Señor, no hurtes. Todavía sigue existiendo la mentira, todavía en general sigue existiendo la injusticia y la falta de amor de los unos a los otros. ¿Ya? Entonces el Señor quiere llevar una vida, quiere ser santo, bueno, siga estos mandamientos para que se separes de quién se separa uno, del mundo, y se acerca a Dios. Ahora, quisiera que hiciéramos énfasis en la parte del amor, porque es un mandamiento importante que dice nuestro Señor. Vamos al libro de Marcos, en el capítulo 12. Vamos a Marcos en capítulo 12, desde el versículo 28. Marcos capítulo 12, desde el versículo 28. Voy a leer para ustedes. Marcos capítulo 12, versículo 28. Dice: al ver que Yeshua les había contestado bien, uno de los maestros de la ley que los había oído discutir se acercó a él y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Yeshua le contestó: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, lo que estábamos cantando al inicio, Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y adicionalmente Yeshua, Jesucristo, le menciona algo más. Pero hay un segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley dijo: muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Esta idea
de tener el amor, o de alguna manera la refuerza el Señor en otro pasaje, no lo busquen, yo se lo voy a leer, en Mateo 23:23, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lo que está diciendo el Señor. Oye, sí, cumplir los mandamientos está bien. O sea, eso es bueno para nosotros, agradamos a Dios, o sea, eso no se discute, ¿ya? Pero al mismo tiempo, Dios quiere que nos parezcamos a Él. Y detrás de toda la ley está eso, la justicia, la misericordia, la fe y el amor. Porque detrás de los sacrificios que se exigían para expiar las culpas de los pecados, está la misericordia de Dios enseñándonos que dice: una cabrita, un cordero inocente tomó la vida, o sea, fue sacrificado por tu culpa, porque tú pudiste, pudiendo hacer lo bueno, no lo hiciste, sino que hiciste lo malo. Entonces, de esa manera, Dios muestra la misericordia, expresa el amor, y Dios quiere que de alguna manera nosotros también seamos reflejo de eso. Vamos a ver otros ejemplos donde, o sea, se nos exhorta a esto para que no perdamos el foco frente a todos estos mandamientos y leyes que nos dice nuestro Señor. Vamos a 1 Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. No, mentira. 1 Corintios capítulo 13 del versículo 1 yo voy a leer para ustedes. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero mayor de ellos es el amor. ¿Qué pasa? Vamos a dar un poquito de contexto. Sabemos que la iglesia de Corintios, como en todas, había ciertos inconvenientes, pero estos inconvenientes ya estaban sobrepasados. Ya habíamos recordado, había inmoralidad sexual, una inmoralidad sexual que incluso hasta los gentiles, o sea, hasta personas no creyentes decían que qué rayos le está pasando a esta gente, cómo así que el hijo anda con la mujer del padre, por decirlo así. Entonces, o sea, eso es inconcebible. Particularmente esto había una especie de egocentrismo, porque se peleaban los unos diciendo: no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y el apóstol Pablo decía: ¿cómo así? O sea, tú te estás diciendo que porque yo te enseñé cosas que ni siquiera vienen de mí, sino que vienen de Dios, tú te sientes superior que a este otro también le enseñaron la misma palabra. Entonces empiezan ustedes a discutir entre ustedes. Decía, creo que en esa parte, menos mal que yo no bauticé a ninguno de ustedes, porque quién sabe con qué locura saldrían. Y está diciendo: oye,
Yo sé que cada uno tiene sus dones espirituales y está bien, pero todo es para edificación de la iglesia, es decir, todo se hace para en amor al prójimo. Entonces tenemos una lista de mandamientos, sí, pero recordemos que de alguna manera lo que Dios quiere que hagamos es, uno, amarle y honrarle a Él primeramente, y segundo, amar al prójimo. ¿Ya? Y esta idea, o sea, el amor se expresa con, ¿quién más lo puede expresar si no es Dios? Porque con esa palabra Dios es amor. Ahora, para que veamos que, como ejemplo, ese pueblo prototipo que Dios había sacado, de alguna manera está en ciertos o en muchos eventos del tiempo, no le hicieron caso al Señor. Vamos a tomar uno. Vamos a Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65, desde el versículo 1 al 4, quien lo pueda leer en voz alta. Fui buscado de los que no preguntaban por mí, fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Sí, hasta el 4. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi cara me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfumes sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los desiertos tienen la noche, que comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Mire eso, he ahí el pueblo prototipo del Señor de Israel. ¿Qué estaba haciendo? No le estaba haciendo caso al Señor. Y él, ya habíamos leído en una parasha anterior, no debes comer cerdo, eso ocasiona daño para ti. ¿Qué estaban haciendo? Estaban comiendo cerdo. No vas a hacer sacrificios en el lugar que tú quieras. Yo voy a poner un lugar para que tú hagas un sacrificio de tal manera que sea acepto. No es como tú quieres, es como debe ser, y es la palabra de Dios la que guía eso. ¿Qué dice? No, sacrificaban donde ellos quisieran, y como quien dice, lamentablemente esta frase, esa actitud se traduce hoy en día es, lo importante es que yo tengo a mi Dios en mi corazón y yo actúo bien. Básicamente es ignorar palabra de Dios para decir yo tengo una forma mejor de adorar a Dios, y eso no es factible. Y con todo y eso, el Señor dice, ¿qué dice el versículo? Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. O sea, como quien dice, te estoy dando la mano para que te salgas de ahí. Ven, ahí está mi mano, ven, no te quedes ahí, ven. Y con todo lo malo y con todo lo hicieron y con todo el juicio que llevaron, porque sabemos que después la historia nos dice que fueron exiliados a Babilonia, fueron esclavos y no la pasaron chévere. Tanto así que hay un disco que todavía suena, que se llama Los Ríos de Babilonia. Con todo eso, mire a qué conclusión llega el Señor en ese mismo capítulo. En el versículo 8 dice, de ese Isaías 65 dice, así ha dicho el Señor, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos, que no los destruiré todo, sacaré descendencia de Jacob y de Judá heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. ¿Qué está diciendo el Señor? A pesar de la actitud que ustedes han tenido, yo voy a hacer algo de tal manera que los voy a salvar y voy a sacar un pequeño remanente, aquellos que creen, aquellos que se quieren apartar, aquellos que quieren ser reformados y renovados en el Señor. ¿Para qué? Para que no anden en esos caminos de muerte, sino más bien hereden la tierra que yo les quiero dar. Entonces, miren que todo en este pasaje, y no solo en ese, sino a lo largo de toda la escritura,
el amor de Dios se conserva. Y como dice, soportados las cargas los unos a vosotros, el Señor también ha soportado todos los pecados que hemos cometido y los pagó en la cruz. Entonces, ¿qué más señal de amor? O sea, ¿quién mejor manifiesta el amor? El mismo Dios, nuestro mismo Dios, que no quiere para nosotros lo malo, sino más bien la bendición, y ante todo nos quiere salvar. Y el único medio, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Ahora, bueno, eso estaba allá, pero no se conserva, yo hago lo que yo quiero. No. Vamos a Mateo capítulo 18, para que entendamos la dimensión. El Señor con este pasaje nos quiere dar nos quiere transmitir cómo Él expresa ese amor a su pueblo y cómo quiere que nos tratemos los unos a los otros. En Mateo capítulo 18, versículo 23, yo leo para ustedes Mateo capítulo 18, versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero sabiendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano y sus ofensas. O sea, miren el paralelo, porque en este relato, si hacemos comparaciones, Dios es ese rey y a veces uno es ese primer consiervo que le perdona la deuda, que Dios le perdona la deuda, pero no le perdona la deuda del prójimo. Es decir, a veces nosotros no hacemos como Dios y no somos misericordiosos. Es decir, a veces proferimos, nos reunimos acá, nos congregamos, escuchamos palabra de Dios y está bien, nadie ha dicho que eso es malo, pero afuera de la iglesia también toca tener una actitud santa, una manera santa de vivir. Y una manera de esos, y muy importante, es amando al prójimo. Entonces, la pregunta es: ¿Dios perdona nuestras ofensas y nos da salvación? ¿Podemos nosotros perdonar a quien nos ofende? Claro que sí. O sea, no estamos imposibilitados de hacer eso. O sea, no es que no podamos, es que a veces no queremos. Diferente. Y entonces a eso estamos llamados, a amarlos los unos a los otros. Y no es fácil, no lo es, nada he dicho, pero si clamamos ser estos hijos de Dios, si clamamos tener la verdad, allá afuera hay que practicarla. Y créame, bueno, yo creo que no puedo ser el único aquí. Todos sabemos aquí que amar al prójimo en la misma familia a veces hasta complicado, pero con todo y eso Dios dice: no, desecha esos sentimientos que están dentro de ti, que son malos, que no provienen de mí, haz caso y te va a ir bien. ¿Ah? No lo busquen, pero les recuerdo también que un acto de amor al prójimo
es el mismo amor a Dios que nos incita a amar al prójimo, y una manera puntual también es dándole a conocer el Evangelio. Porque como le dice el Señor a la iglesia, no me acuerdo en qué iglesia exactamente, en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, pero dice: yo sé que has probado a la gente, las has hallado de mentirosa, has descubierto que estos no practican, dicen que son míos, pero no son. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Devuélvete, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuál es esa primera obra? Ir y llevar el mensaje del Evangelio. Hey, Dios te quiere salvar. Nosotros estamos en pecado, pero Dios tiene salvación en Cristo. Arrepiéntete y cree en Él. No, ¿qué tal? Que no sé qué. No, yo no quiero esa vida. Tú tienes una vida muy aburrida y tal. Pero prueba. No hay nada que perder. Entonces, ese mensaje, el llevar ese mensaje también demuestra amor al prójimo. Hermanos, concluimos así. Pido que acompañen una oración para cerrar. Bendito Dios, Padre, gracias Señor, gracias Padre, porque ciertamente tú demuestras tu amor, Padre, y lo dejaste plasmado en tu palabra, a fin de que todos vengan a ti, Señor, porque así te has manifestado en Yeshua, proclamando de que hay perdón, restauración y una vida nueva para todo aquel que cree en Él. Gracias, Padre, porque ciertamente no nos desechaste, sino más bien con brazos extendidos lo extendiste a nosotros, nos llamaste a arrepentimiento y nos has sacado de suciedad y de pecado. Te pedimos, Padre, que estas palabras, Señor, no se las lleve el viento, sino más bien entren a nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y de alguna manera sigamos reflejando, Señor, que así como tú eres santo, nosotros también somos santos, porque lo hemos aprendido de ti, Padre, porque tú eres el que nos enseña y nos guía. Gracias te damos, bendícenos y guárdanos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.